Artes. Gracias. Vamos a darle paso a la segunda mesa. Esta mesa es del eje Corporeidades en las Artes. Y vamos a iniciar con Víctor Manuel Jiménez, que ya lo veo por ahí. No sé si puede ponernos la cámara un poco para exactamente. Hola, Víctor Manuel. Mucho gusto. Víctor Manuel tiene, pues bueno, los aportes de la Facultad Popular de Bellas Artes, Universidad Michoacana, y nos trae una conferencia, pues una ponencia, que se titula La fisicalidad en la materia como medio discursivo en las artes visuales. Entonces, micrófono es tuyo, Víctor Manuel. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer mucho la invitación, la aceptación de mi trabajo, de mis ideas, en este congreso que sin duda es un esfuerzo muy enorme que se tiene que hacer desde diferentes instituciones y desde diferentes, más que instituciones, indudablemente de personas que están a cargo de la actividad. Y antes que nada me gustaría felicitarlos y agradecerles el poder participar y el poder compartir mis ideas, mi trabajo con una comunidad tan amplia y además una comunidad que para mí de alguna manera es un tanto distinta a la que estoy acostumbrado a dirigirme tanto como profesor, como investigador, como ponente. Debido a que pues, mi formación y mi área de trabajo son las artes visuales, las artes plásticas. Más concretamente, mi línea de trabajo tiene que ver con el entorno digital, en el que yo me siento perfectamente cómodo y muy a gusto de poder aprovechar y de poder llevar a cabo este trabajo y esta conversación de intercambio de ideas, ¿no? De entrada, eso me parece fundamental. Mi trabajo se llama La fisicalidad en la materia como medio discursivo de las artes visuales. Y me gustaría iniciar primero escuchando el trabajo de un artista que va a ser como el ancla, va a ser la referencia para toda la serie de disertaciones que intento hacer acerca de este componente físico, de este componente tangible, de ese componente de materia que ha sido incorporado en la práctica de las artes visuales desde hace algunos años. Entonces me gustaría primero que pudiéramos escuchar ese trabajo y enseguida continuar con el desarrollo. Voy a ponerlo y ustedes me dicen si se escucha ahí. ¿Se escucha? No, no escuchamos nada. No se escucha nada. Okay. Cuando compartas, Víctor, cuando abres, le picas a compartir, antes de seleccionar lo que vas a compartir, abajo aparecen unas flechitas que son para compartir el audio integrado de la computadora y mejorar la calidad del video. Entonces, si le picas a esas, se comparte el audio. Voy a intentar ver si funciona directamente con el micrófono, por lo menos para poderlo escuchar. Ustedes me dicen. ¿Se escucha? Sí, se alcanza a escuchar. Perfecto. Entonces le voy a proponer, por favor, que escuchemos este trabajo y en un momento regreso para comentarlo. Son 2 minutos.
Bueno, ahora me gustaría compartirlo, pero con imagen, no solamente con el sonido. Quizás en lo que acabamos de escuchar podamos identificar cierta tendencia musical o sonora más vinculada con la música concreta o con los trabajos experimentales, pero me gustaría también que lo viéramos este pedacito ahora con imagen, para lo cual voy a compartir la pantalla con ustedes y lo vemos nuevamente. Bueno, estamos viendo la misma pieza, solamente que con un componente que tiene que ver con la parte física, ¿no? Al momento de estar escuchando este tipo de trabajos, la percepción que tenemos acerca de lo que estamos oyendo es una que cambia de manera importante conforme vamos
estando presentes en el lugar en el que se desarrollan. El trabajo tiene una serie de elementos de presencia que son factores fundamentales para poderlos, digamos, como para poder identificar lo que está sucediendo ahí, ¿no? Hay una presencia física en diversos niveles, el público que está ahí, los ejecutantes que están llevando a cabo el trabajo, una mujer tocando el cello, un personaje que está moviendo ciertos objetos y ciertos elementos que están ahí en el escenario y con los que se está complementando el sonido que está tocando la ejecutante. Las acciones que se están llevando a cabo ahí, el espacio físico en el que se encuentran, los instrumentos con los que están trabajando. O sea, todas estas circunstancias funcionan de manera muy particular en este tipo de trabajos. Y eso es justamente de lo que me interesa hablar en esta ponencia, de la forma en la que la participación de este tipo de elementos que son de alguna manera ajenos a las artes plásticas, consideradas de una manera como más tradicional, en donde la materia necesita ser ejecutada, digamos, en su carácter de fisicalidad, para poder ser considerada dentro de una escultura, que es la forma, digamos, como tradicional en la que se entiende. Nos encontramos ahora en una presencia que no necesariamente tiene ese componente de plasticidad, donde no hay una ejecución o una manipulación de la materia para integrarla a la obra, sino que tenemos la presencia de objetos tomados de la vida real, objetos comunes, objetos cotidianos, que son incorporados a la ejecución de una pieza, de una idea, de una propuesta artística. Pues básicamente es de eso se trata lo que estoy intentando plantear. Y para eso me gustaría empezar, sin duda, hablando un poco acerca de la presencia del objeto, o de este tipo de objetos, o este tipo de elementos en las prácticas de las artes visuales. ¿Me dicen más o menos cuánto tiempo tengo para... ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan 8 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que vimos en el video es una presentación de un artista que se llama Christian Marclay, un artista suizo, norteamericano, que ha desarrollado su trabajo desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde finales de la década de los 70, y que hoy en día es un personaje tremendamente identificado en la práctica de las artes visuales. Y no solamente en las artes visuales, sino también en la música experimental, también en el arte sonoro, también en el ámbito de la música concreta, de diferentes ámbitos que rozan otras disciplinas y otras áreas. Este personaje me parece crucial para poder identificar esto que estoy intentando decir. Sin duda, es parte de lo que digamos, tiene que ver con lo que estábamos viendo. Él es un personaje que va a tener una formación muy clara en artes plásticas. Empieza con sus estudios en la Escuela Superior de Artes en Ginebra, en su ciudad natal, y después se traslada al Colegio de Arte en Boston, en donde estudia la licenciatura de Bellas Artes con la especialidad con una especialidad en un programa de estudios de prácticas interrelacionales. Eso a finales de los años 70 y principios de los 80. Básicamente ha desarrollado su trabajo desde ese momento hasta nuestros días y no ha dejado, digamos, como de probar con este tipo de cuestiones. Si podemos ver en pantalla, no estoy seguro si lo estoy compartiendo, pero lo voy a hacer en este momento. Una imagen de él, muy joven, a finales de los años 70, empezando su trabajo, y donde pues se puede observar la forma en la que empieza a
interesarse como en este tipo de prácticas que no están ya solamente perfectamente localizadas en el ámbito de las artes visuales, sino que se extienden por en diferentes dimensiones. Junto a ellas, indudablemente, la parte del área de la música. Va a estar muy cercano a la escena punk de finales de los 70s, pero también al arte, a las prácticas escénicas de la costa este de los Estados Unidos de aquella época, en donde se vienen de alguna manera todavía teniendo algunas resacas relacionadas con otros movimientos que, sobre todo en la primera etapa de los años 70, se van a ver de manera muy fuerte y que tienen que ver, sin duda, también con un trabajo anterior, de la anterior década, que básicamente es la escuela de Fluxus, ¿no? Pues en esa escena él se va a desarrollar y va a comenzar con una experimentación entre la música y las artes visuales, y además incorporar también la actuación en vivo, en directo, de diferentes elementos, como lo podemos ver en pantalla, de tocadiscos, de discos antiguos, discos de segunda mano, que va a ir modificando y va a ir realizando con ellos diferentes trabajos de collage. Aquí también les voy a mostrar un poco de lo que es su trabajo, ya en la parte del desarrollo. Aquí vemos una imagen donde está tocando con este instrumento extraño que él mismo diseña. Lo vemos ya en una fotografía mucho más reciente, con actuaciones en directo y digamos, como en esta parte de cuestiones donde incorpora los lugares como las galerías o los centros de arte y la presencia del público con sus trabajos, ¿no? Obras que son más en el ámbito de lo plástico, modificaciones de aparatos, de tocacintas antiguos, que va a ir incorporando en estas instalaciones, en esta especie de objetos de instalación que va poniendo en diferentes lugares, instalaciones de video en este ámbito, piezas que tienen un dejo, digamos, escultórico, pero que sin duda incorporan otro tipo de elementos, y el trabajo que ha desarrollado vinculado cercano a la música de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de instalaciones en donde sigue trabajando con los viniles, en este tipo de, digamos, como de guiños que hace a artistas de los años 60, como César, del nuevo realismo francés, y estas compactaciones que hacía con automóviles, con chatarra, etcétera, él nuevamente lo hace otra vez con discos, vinilos, en esta serie de vinculaciones que Mark Clay nunca va a perder a lo largo de su carrera. Podemos ir viendo, por ejemplo, este tipo de trabajos que hace también en los años 80, con estas intervenciones, con estos collages que hace con las portadas de los discos, esas portadas grandes de los vinilos de aquella época, en donde va modificando, digamos, o va recomponiendo las figuras y los diferentes significados que este tipo de trabajos van a tener en el ámbito de la música, en el ámbito del rock, de la música, digamos, de la música pop, llevándolo a instalaciones, a instalaciones que van otra vez a encontrar esta parte de la música con la interacción de la gente, instrumentos, cassettes, objetos hechos con diferentes cassettes, etc. El trabajo de Mark Clay, pues sin duda ha estado desarrollado en esa dimensión. Y la parte que sobre todo me interesa identificar en este trabajo es todo aquello que hay de elemento físico y que él no va a abandonar nunca desde sus inicios y de sus vínculos con los movimientos Fluxus, con antecedentes
como un admirador del trabajo dadaísta, del trabajo futurista, del trabajo cubista, y que va a estar desarrollando en esta época con la incorporación de estos objetos físicos en todo su trabajo. Para cerrar con estas ideas que estoy planteando acá, me gustaría que viéramos finalmente el trabajo que me parece funciona de forma muy importante en una, digamos, como en un discurso de incorporación de este tipo de materiales y que va a llevar a Markley a identificar o a poder vincular el objeto con muchas otras circunstancias que quisiera comentarlo. Lo voy a poner, un fragmento, mientras lo comento. El trabajo se llama Guitarra Arrastrada, Guitar Drag, de 1999. ¿No tiene sonido, Víctor? Oh, perdón. Que en realidad no hay gran sonido, pero bueno, lo pongo. Sí, yo puedo comentarte que ya nos pasamos un minuto para que Ok. veas también cómo. Entonces, voy cerrando. Este trabajo funciona en diferentes dimensiones. Incluso es una de las intenciones del artista. Recuerda la electricidad, recuerda las road movie norteamericanas con el paisaje, recuerda los trabajos, digamos, del Fluxus de aquella época, pero sobre todo está, digamos, inspirado en una tragedia que sucede en Texas en 1998 y que es el linchamiento de un hombre que fue atado a una camioneta y que fue arrastrado hasta la muerte, un afroamericano llamado James Beard, que fue ejecutado en un camino rural en Texas, arrastrado durante 5 kilómetros hasta quedar completamente desmembrado y desfigurado a manos de 3 jóvenes vinculados con ideas de la supremacía blanca, ¿no? Es un trabajo que se conecta con la violencia racial, que se conecta con la opresión, con el racismo, con la, digamos, con la clásica destrucción de instrumentos que desde Fluxus, que desde el trabajo de Nam June Paik, que desde el trabajo de
de músicos como Jimi Hendrix hasta pasar a Kurt Cobain con Nirvana, han tomado la guitarra como un símbolo, la guitarra eléctrica como un símbolo del jazz y como un símbolo del blues, y que al final de cuentas también conecta con la opresión y con el racismo de la gente de color en los Estados Unidos, ¿no? Es una especie de sacrificio, una especie de exorcización de la violencia, una fuerza de destrucción que se desplaza por todo el objeto y por toda esa mutilación liberadora que tiene en sí misma esta ejecución. Y para terminar, sin duda, entre este tipo de trabajos, la pregunta de si estamos frente a una obra de arte o si estamos frente a una broma, Luis Norton respondía algo así como, tal vez estamos frente a ambas, y eso es quizás es lo interesante en ese tipo de trabajos. ¿Y acaso no sería posible esto? Me parece que de alguna forma, así como lo señala Mark Ley en su trabajo, sin duda que es posible. Pues con eso terminaría yo mi presentación. Muchas gracias. Listo, Víctor Manuel, muchísimas gracias. Quiero pues como para hacer como una moción siempre de tiempo y a los ponentes que estén pendientes del chat privado por donde les voy avisando cuánto tiempo les queda, ¿no? La siguiente ponente que nos acompaña desde la Universidad de Guanajuato, Campus León, México, es la colega María Eugenia Rabadán Villalpando, que nos trae una ponencia que se titula Estudios visuales sobre el final del universo conocido de Dan Graham y el arte conceptual. Entonces, bienvenida María Eugenia. El micrófono es todo tuyo. Bueno, decía que es un placer estar nuevamente aquí. No sé si me escuchan. Okay. Sí, señora, te escuchamos. Vale, entonces empiezo. Este trabajo es un análisis específico de la obra de Dan Graham, 1.003 millones de millas al filo del universo conocido, de 1966. Es un texto dactilografiado sobre el papel de 8 por 23 centímetros. Dan Graham es un artista contemporáneo, residente en Nueva York. Comienza a trabajar desde los años 60 en un contexto de las artes visuales. Esta es, por tanto, una de sus obras tempranas. Ha experimentado en medios diferentes con la pintura, diferentes de la pintura, como el vídeo, la televisión, el performance, las instalaciones. Ha publicado ensayos de crítica cultural, rock punk, cultura pop, como Rock My Religion o Video Architecture Television, o El Poder del... y hay un libro sobre textos de Dan Graham que recientemente ha sido editado por Alexander Albero. Su obra se puede estudiar en acervos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Moderna Museet de Estocolmo, el Centro Georges Pompidou y la Tate Modern en Londres. Examinó esta obra, 1.003 millones de millas al filo del universo conocido, como parte de una línea de investigación sobre estudios visuales sobre la naturaleza después de la modernidad, en un contexto de transhistoria del arte, es decir, al margen, digamos, de las vanguardias y nuevas vanguardias, y los estudios, algún cruce con los estudios visuales. Trato de fundamentar que estas obras no han sido reconocidas como estudios visuales sobre la naturaleza o paisajes, al no formar parte de las nuevas vanguardias naturalistas más reconocidas como el Land Art o el Earth Art. Sobre la obra de Graham escribe Mark Francis del Carnegie Museum of Art
En la reseña de la prestigiosa Burlington Magazine, cito, no es un objeto discreto a ser contemplado, no es un experimento social ni una escultura pública, no es un refugio de los elementos. Existe entre estados, no hay ninguna posibilidad para que él pueda ver que es un paisaje. No veo indicios de ser considerado como un estudio visual sobre la naturaleza. En este ámbito, Dan Graham ha contribuido con obras que tratan la percepción del cuerpo en relación con el ámbito urbano y el espacio interplanetario, con lo cual ha situado el paisaje y el observador entre los techos de los edificios para percibir su propia visión, su corporalidad, su situación en la ciudad y su situación frente al firmamento. Pienso que de esta forma de hacer paisajismo comienza con un cambio revolucionario a principios del siglo pasado, a partir de lo cual esta concepción del arte es contraria e incompatible con lo anterior, motivo por el cual es necesario trabajar teóricamente y en su consecuencia modificar la percepción visual del paisajismo, incorporando la percepción y la obra de artistas como Dan Graham. Bueno, aquí lo que vemos es la mirada de cerca, vamos a ver la mirada de lejos, pero esto al mismo tiempo es un performance que no voy a dejar correr. Y bueno, está la filmación, vemos ahí el cámara que está trabajando. Y la comunidad que siempre está participando. Bueno, entonces, el problema de la percepción visual de la cercanía y la lejanía planteado en esta obra por Dan Graham se puede rastrear desde antes de la institución del paisaje en el Renacimiento. La adoración del Cordero Místico de 1432 de Hubert van Eyck y Jan van Eyck ya representa minuciosamente estos campos visuales, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a ver este segmento de abajo, ¿sí? Aquí, si nos tomamos un segundo, vamos a ver que este problema ya está planteado aquí. Vamos a tomar una sección, no lo habíamos visto, pero eso es un segmento que está acá y lo trabaja muy claramente, ¿sí? Vamos a esto se cierra, el altar se cierra y esta parte, vamos a avanzar hasta ahí. ¿Sí? Ahí está. Y vemos cómo está minuciosamente trabajado, la mirada de lejos. Aquí no vemos a las personas, pero las personas están claramente pintadas. Bueno, vemos esto de Leonardo, claramente está el paisaje atrás. Habrá que recortar la figura de enfrente, que sabemos que es la Mona Lisa, pero el paisaje a lo lejos está claramente planteado, ¿sí? Entonces volvemos a la obra de referencia. Bueno, a ver, lo que dice Leonardo, que comprende la ciencia de la pintura, en el Tratado de la Pintura dice lo siguiente: la ciencia y la pintura comprende todos los colores de la superficie y las figuras de los cuerpos que con ellos se revisten y su proximidad y lejanía, según la proporción entre diversas disminuciones y diversas distancias. Conviene indicar que la ciencia de las líneas de la visión ha parido la ciencia de la astronomía, que no es sino pura perspectiva, pues todo lo que en ella encontramos son líneas de visión y secciones de pirámides. Dan Graham trata igualmente una línea de visión, aunque de la córnea al filo del universo conocido, mediado por 10 segmentos, de la córnea a la pared retinal, a los anteojos, a la página de papel mecanografiada, que es la que estamos viendo en la parte de arriba, es una obra de arte, y la puerta del departamento 1D, 153 de la Hearst Avenue. A ver, vamos a ver. Aquí está la córnea, ¿sí? A la 14 Street, que está como a unas cuadras al norte, a la parada del metro de Union Square, que está un poco a la izquierda, al Times Square, de la ciudad de Nueva York, a Washington DC, que está en la siguiente diapo. Ahí lo encontramos, Nueva York arriba, Washington abajo. Y al filo del sistema solar, que marcado por Plutón, al filo de la galaxia, la Vía Láctea, al filo del universo conocido,
El factor de estos 10 puntos en la distancia visual de la vía córnea de Graham es la dimensión en millas. Hay 2.85 millas de su córnea a Times Square y 205 millas a Washington. La puerta frontal del departamento en la First Avenue es probablemente el punto en el cual la vista simple de la córnea de Graham, mecanografiado en el texto del que hablamos, encuentra el obstáculo que lo llevará a trabajar el paisajismo desde las azoteas mediante pabellones que convocan a la comunidad a ver. El paisaje es el estudio visual sobre la naturaleza en el contexto del arte y plasma la forma en cómo habitamos, cómo pensamos dicha naturaleza. En ese sentido, 1.000.000 de trillones de millas al filo del universo conocido de Dan Graham es un paisaje, independientemente de que se haya plasmado como una estadística. Ya en el Infinitivo de Marcel Duchamp en 1912 a 20, habla del paisaje como un dato estadístico. Cito: el paisaje geográfico, con perspectiva o sin perspectiva, vista de plano, como los mapas, podría registrar toda clase de cosas, tener una leyenda, tomar un dato estadístico. Ok, podemos ver ahí abajo el pabellón, ¿no? El paisaje asocia gente y lugar. Y esta reflexión lleva a pensar como un paisaje la obra 1.000.000 de trillones de millas al filo del universo conocido de Dan Graham como el conjunto de sus pabellones. Como Paul Theroux en Kingdom by the Sea, quien se propone eludir los muros de la propiedad privada navegando alrededor de Gran Bretaña, Dan Graham elude los muros de las viviendas habitando las azoteas de los edificios mediante pabellones, a la vez translúcidos y doblemente reflejantes, también sembrados con setos, y de esta forma es factible tratar al menos de ver desde la córnea y la retina al filo del universo conocido. Las dimensiones del universo, sin embargo, a simple vista parecen inconmensurables. Nuestra vida sería insuficiente para observar la llegada de la luz procedente del filo del universo conocido si eso fuera posible. Pero como muchas cosas imposibles de ver, ni con microscopios ni telescopios de la última generación, son susceptibles de conocer a través de métodos inductivos. Desde los estudios visuales podemos aproximarnos a otros mundos visuales como la astronomía, la óptica, la física. César Lorenzano en Estructura y Métodos de la Ciencia, escritos actuales de la epistemología, al respecto escribe, cito: pronto se ve que la ciencia presenta términos que describen cosas y relaciones que no son directamente observables. Es sabido que los electrones y las demás partículas subatómicas, así como el átomo mismo, no pueden observarse. Tampoco la energía en física, la neurosis en psiquiatría, la valencia en química, etc. Fin de la cita. Dan Graham, desde las artes visuales, también experimenta términos que designan cosas y relaciones que no pueden ser directamente observables, como en esta obra de carácter estadístico de lo que simplemente no es posible ver, pero que es susceptible de trabajar mediante un planteamiento teórico. Es posible crear una obra de esta naturaleza también porque la concepción artística de la época en la que trabaja Graham se concibe de esta forma. La hegemonía de la pintura como representación contraria a esta concepción del arte básicamente no permaneció después de la modernidad. El arte basado en textos no es un recurso con el cual la comunidad artística occidental contaba hasta antes de 1912, cuando Duchamp comienza a trabajar las notas de la caja verde en su estancia en Múnich. Esta concepción contraria al arte tuvo que haber revolucionado completamente la concepción de las obras visuales para conseguir esta completa transformación. Dan Graham, en los años 60 trabaja paralelamente a movimientos como el arte conceptual y el art on the language, paradigmáticos del planteamiento duchampiano, por lo cual trabaja estadísticas, esquemas o artículos basados en textos como esta obra que estamos viendo, Esquema, del mismo año que la otra, que es una tautología,
un escrito que se define a sí mismo en tanto que texto mecanografiado. Las obras como 1.000.000 de trillones de millas al filo del universo conocido plasman una gestalt formal visual contraria al paisajismo anterior a 1907. No obstante, no dejan de ser estudios visuales sobre la naturaleza. Entre otras obras de esta generación que estudian visualmente el universo, es posible citar el Roden Crater de James Turrell en el desierto pintado en Arizona, entre otros. A ver. El significado de la palabra paisaje no está supeditado a la existencia de los paisajes barrocos o románticos o impresionistas, ni a la existencia de los paisajes basados en textos, ambientaciones o instalaciones. El significado de la palabra paisaje es más bien como lo rojo en la concepción de Ludwig Wittgenstein. Algo rojo, cito, algo rojo puede ser destruido, pero lo rojo no puede ser destruido. Y es por eso que la palabra rojo no depende de la existencia de una cosa roja. En ese sentido podemos entender que 1.000.000 de trillones de Graham asocia gente y lugar. Es un estudio visual sobre la naturaleza, la manera en cómo la habitamos y cómo pensamos, y podemos comenzar a entender que es un paisaje independientemente de que se plasme a través de una gestalt formal, visual, incompatible con la pintura en función de representación de lo natural o lo sobrenatural. Dan Graham construye esquemas de visión desde sus obras en circuitos cerrados de televisión hasta los pabellones en los que no faltan los espejos translúcidos y doblemente reflejantes que permiten ver lo próximo y lo lejano. 1.000.000 de trillones no falta la distancia de la córnea a los lentes. Después de una pared de la retina, todo lo cual media en la distancia al filo del universo conocido. La obra, como el pabellón sobre la azotea del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es lo que estamos viendo, involucra además al observador con su cuerpo y psicología, atravesando la obra con el olfato, la sensación de temperatura, humedad del ambiente, la lluvia, la trayectoria del sol, el día, la noche, los eclipses y toda clase de fenómenos meteorológicos y astronómicos, los campos magnéticos y gravitacionales. Como conclusión, Graham, en 1.000.000 de trillones de millas al universo conocido, hace una extrapolación de la visión al concepto teórico en el contexto de un marco teórico o paradigma que la comunidad artística había cambiado radicalmente a principios del siglo pasado, al pasar de la representación visual sobre el lienzo a la presentación de lo real y la presentación en términos, conceptos que designan cosas y relaciones que no son directamente observables. Parafraseando a Lorenzano, además está lo abstracto de lo que no nos ocuparemos hoy. Este razonamiento introduce en lo que podemos pensar son los estudios visuales sobre la naturaleza, la manera en cómo habitamos, cómo pensamos la naturaleza, independientemente de que sea expresada a través de una gestalt formal visual contraria a la forma acostumbrada hasta el impresionismo. Dan Graham, por tanto, hace una contribución al paisajismo en las ciudades de manera incontestable desde uno de los paradigmas compartidos en las artes visuales después de la modernidad. Si queda algún minuto, me lo dicen y tengo... Tienes todavía 4 minutos, María Eugenia. Vale. Tengo también algunas imágenes para agregar. Es decir, aquí la cuestión del ojo, es decir, toda la historia del Renacimiento hasta la modernidad está centrada en un solo ojo, ¿no? Que era en principio el ojo de Dios o el ojo del rey, ¿no? Y esto es lo que conforma la perspectiva, ¿no? Aunque después entendemos que la perspectiva es de origen árabe, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esta claridad que se logra a través también de la teoría, pero también de la técnica, bueno, lo que proporciona la pintura al óleo. Ok. Pero tenemos que la fotografía y la cinematografía también son un solo ojo, es un cíclope, ¿ok? Entonces tenemos
la imagen en movimiento, esta imagen de Dziga Vertov, la cámara cinematográfica, de todas maneras es un solo ojo, aunque nos empieza a dar otra clase de imágenes como vemos en la composición de la izquierda. Y tenemos esta obra que es también uno de los paisajes, no está en la historia del arte, a menos lo que haya propuesto, historia del paisaje, a menos lo que haya propuesto su colega Manu Rabadán. Esta es que es un ready-made de Marcel Duchamp y que es una estereoscopía, en donde aquí sí lo que vemos son dos ojos. ¿Sí? Y la intervención que hace, evidentemente esta es una fotografía que se compra en un baratillo y lo que hace él es la intervención de los paralelepípedos que estamos viendo en la parte, digamos, en el primer plano de la obra. Y este es un trabajo, digamos, también de... Él trabaja en 8 milímetros y luego pasa a 16 de Dan Graham, en donde también hay como una especie de dos ojos, pero es una construcción de dos filmaciones. Y bueno, esto no lo voy a pasar, pero es una filmación de Dan Graham del amanecer al atardecer. Bueno, nada, aquí con esto terminaría yo, nuevamente la imagen de lo que yo considero que es un paisaje. Y nada, esto es lo que yo trabajo. Listo, María Eugenia, muchísimas gracias. Les recuerdo pues a las personas que están en Facebook y también pues a los compañeros que están aquí en Zoom, que pueden ir en el chat, pueden ir formulando también sus preguntas y sus comentarios pues para al final de la tercera ponencia poder generar un poquito de debate y pues para que Teresa las pueda ir anotando y las pueda ir organizando. Bueno, vamos a continuar con la tercera ponencia de esta mesa. Nos acompaña Filomena de Rosario Cardoso Gracio, de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, y nos va a exponer su ponencia, El cuerpo en la pintura de Francisco Toledo, una mirada reflexiva. Filomena, buenas noches y bienvenida. Estás bien con el micrófono cerrado, Filomena. ¿Ya? Sí. Voy a compartir pantalla y bueno, voy a dar inicio al texto que tengo. Un momento. Ahí. Muy buenas tardes, noches, ¿sí me escuchan? Bueno. Sí, señora, sí, te estamos escuchando. Mis felicitaciones a los organizadores del Congreso en su 10ª edición y al mayor éxito para el evento en estas circunstancias tan adversas, pero que también son una oportunidad para nuevas experiencias. Y bueno, ya hablando sobre la obra y muy concretamente la pintura de Francisco Toledo, quien nació en 1940 en el DF y falleció en Oaxaca el año pasado, fue un artista sin duda extraordinario. Sin embargo, no solo dedicó su vida a crear y experimentar en diferentes áreas de las artes visuales, sino que entregó mucha de su energía a organizar y fundar trascendentes instituciones de índole artístico cultural que han tenido, tienen y seguirán teniendo una influencia significativa no solo en los habitantes de los lugares en que se encuentran, sino en los mexicanos en general y, ¿por qué no?, en todo aquel ciudadano del mundo que quiera profundizar y conocer espacios como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que fue creado en 1988 y donado por el artista a la Federación en el año 2015.
el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, inaugurado en 1993 y que es un refugio de cientos de especies de plantas endémicas de Oaxaca y que tiene como finalidad estudiar, conservar y divulgar la enorme diversidad de flora de la región. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que contiene un acervo enorme de fotografía en México. La Biblioteca para Invidentes Jorge Luis Borges, fundada también en 1996, y que contiene una colección de libros, un sistema braille, un taller permanente de enseñanza de este lenguaje, computadoras con programas especiales para ciegos y becas para estudiantes destacados. Otra institución que fundó fue el Centro de las Artes de San Agustín en 2006, dedicado a la formación, creación y experimentación artísticas muy cerca de Oaxaca, entre otros centros culturales que desarrolló. Fue enorme su pasión por los libros y junto con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, rescató la Biblioteca Francisco de Borgoa, creó la editorial Ediciones Toledo y las revistas Buchachi Reza y Alcaraván. Aunque nunca le interesaron los reconocimientos oficiales, en 1998 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. La preservación del maíz nativo, así como de las lenguas originarias, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, la protección del patrimonio cultural, fueron aspectos que interesaron no solo al hombre, sino también al artista. Toledo, hijo de habitantes de Oaxaca y quien vivió su infancia y adolescencia en los estados de Oaxaca y Veracruz, sumergido en la exuberancia de la naturaleza, fue un apasionado de la vida y eso se refleja en su obra. Los cuerpos que crea y plasma Toledo en su obra y particularmente en su pintura son como cápsulas, esencias de vida, donde se refugian tanto componentes placenteros, gozosos y divertidos, como desagradables, deplorables o repugnantes, como pasa en la vida misma. En el libro titulado Se busca un alma, el retrato biográfico de Francisco Toledo, la autora Angélica Abellera presenta parte de una entrevista que realizó al artista en donde éste afirma, y cito a Toledo: "Me interesa mucho el cuerpo, sin embargo, he usado poco la copia del natural. Lo que más utilizo son varios espejos para los autorretratos. Todo lo demás en mi obra es resultado de la invención a partir de los recuerdos". Cierro cita. Si bien Toledo se caracterizó por hablar poco de su obra, esta es una afirmación sencilla, verídica y muy potente. En la vasta obra de Toledo, y la pintura no es la excepción, hay una enorme libertad al momento de crear, lo que le permite plasmar la recreación de una anatomía que podemos considerar fantástica, que devela o que generalmente no somos capaces o no nos atrevemos a imaginar. Toledo tenía esa capacidad infinita de imaginar y plasmar detalles que no se repetían, pero que muchas veces eran la secuencia lógica de concepciones creadas previamente. Son los mismos animales y los mismos seres humanos, pero los encontramos reorganizados, algo modificados, innovados y por lo que su pintura resulta continuamente renacida. Muchas veces en esas variaciones creativas utiliza repeticiones de elementos de modo generoso
que permiten la creación de ritmos y ecos que junto a las superficies de color en la pintura dan como resultado una obra rejuvenecida. La pintura de Toledo tiene que ver con la gran pasión que tiene por la vida y por eso sus posiciones en defensa de la misma, de las tradiciones de los pueblos que son parte de su cultura. Defiende y actúa con gran sinceridad y honestidad respecto de lo que considera fundamental para la preservación de la vida misma. En su pintura, como en la mayoría de su obra, el humor, la gracia o la picardía están también presentes. En la pintura de Toledo se puede notar influencia del arte australiano y del arte primitivo en general, de varios pintores de la cultura occidental del siglo XX, de los cuales pudo observar en directo bastante de sus pinturas, como en el caso de Paul Klee, Jean Dubuffet, James Ensor, Joan Miró, Marc Chagall y por supuesto también Rufino Tamayo y el arte prehispánico. Toledo ha comentado en entrevista también con Angélica Bellera, en el libro anteriormente citado, sobre las influencias en su obra. Cito: la pintura que desarrollo es de aquí y de allá, el arte de las cavernas. La influencia es un asunto más complejo que lo evidente. Lo que me influenció fue cierto espíritu. ¿Por qué? No lo sé. Uno nunca sabe por qué se inclina por una u otra cosa. Finalmente, uno es hijo de su tiempo, de lo que ve, más otras cosas que no se pueden decir con las palabras. Cierro cita. Frente a la obra de Toledo, muchas veces nos sentimos desconcertados o incluso puede que incómodos. Es que el artista construye un mundo cuyas formas por veces nos asombran y no las podemos entender dentro de una perspectiva razonada. Sin embargo, llegamos a experimentar cierta identificación y hasta concordancia fuera del plan de la lógica. Cuando miramos algunas de sus obras, podemos percibir experiencias con cierto desconcierto y hasta rechazo, pero es común también inmediatamente advertir una atracción irresistible hacia ellas. En palabras de Jorge Alberto Manrique, en su texto titulado Francisco Toledo, un artista completo, el pintor, y citó a Manrique, nos invita a reconsiderar nuestra postura ante el mundo. Termino cita. En la pintura de Toledo, como en su obra en general, no hay disertaciones y mucho menos narraciones que sostengan una secuencia, un proceso que pretenda o pueda ser explicable. El universo que fue creando el pintor a lo largo del tiempo no se compone de jerarquías entre los elementos que nos presenta. Así, en la pintura, los cuerpos de humanos, animales u otros elementos se funden sin que haya un límite definido donde termina uno y empieza el otro. Creados plásticamente a través de planos de colores, texturas, líneas, manchas, que son organizadas de diversas maneras. Se establecen nuevas formas que advertimos como extravagantes por no corresponder a lo que la naturaleza nos proporciona. Y es que ella es finalmente nuestro sistema de referencias de los elementos. Manrique afirma que el artista, y abro cita, abro comillas, nos propone lo irracional como una nueva o vieja manera de acercarnos a lo que nos rodea y a lo que está en nosotros mismos. Cierro cita. Así, la pintura de Toledo es el reflejo de diferentes mundos y circunstancias que conoció y vivió, de los cuales fue capaz de apropiarse y transformar, creando nuevas
creando nuevos escenarios y nuevos mitos. Su pintura y su obra en general no se limita a la narración de mitos, sino que resulta en la recreación de nuevas realidades, donde la imaginación, la fantasía, el juego y el goce por parte del artista tiene un papel preponderante. Es importante notar también los conocimientos de Francisco Toledo en el dominio vasto de las técnicas, y no solo en la pintura, y en la búsqueda constante en la experimentación. Otro tema interesante a explorar, pero que no es posible aquí desarrollar, fue su obsesión en destruir lo que creaba al no lograr los resultados esperados en un inicio, o simplemente al obtener algo que consideraba irrelevante desde el punto de vista creativo. La naturaleza es el gran tema en la pintura de Toledo. Naturaleza que recrea de un modo sui generis en un universo único y misterioso, por veces excéntrico, que es producto de la reflexión, la imaginación y la fantasía del artista. Son muchos los elementos que podemos admirar en sus pinturas y sin duda los más abundantes son los cuerpos de los animales, incluido el ser humano, ya sea desafiantes, juguetones o en actitudes diversas. Así, en sus composiciones conviven seres humanos y conejos, iguanas, vacas, alacranes, peces, tortugas, lagartos, cangrejos, perros, caballos, sapos, ranas, serpientes, chapulines, arañas, avispas, hormigas, changos, camarones, mantarrayas, garzas, gatos y tantos otros que abundan en sus coloridas telas o papeles. La muerte prolifera también en su imaginario, así como una serie de objetos como bicicletas, máquinas de coser, zapatos u otros. El erotismo es un ingrediente presente también en su pintura, así como en su obra, y el artista lo plasma de un modo franco, abierto, sin reservas o simulaciones, como algo espontáneo y vital de la propia naturaleza. En el universo creado por Toledo, la ambigüedad de la naturaleza está presente, es usual y abundante. No solo con su obra, sino también con sus acciones, Toledo impulsó el respeto y la protección de la naturaleza. Para las generaciones futuras, es un ejemplo de artista de libertad infinita al momento de crear y en defensa de los derechos de la naturaleza y en consecuencia de los derechos humanos. El universo creado por Toledo es un firmamento misterioso, asombroso, donde a través de las infinitas imágenes de los cuerpos y los espacios fantásticos en que se pueden encontrar, nos llevan a ampliar nuestros sentires y pensares y nos invitan a descubrir y explorar ambientes nuevos. Muchas gracias a todos por su atención y a la organización del Congreso por la oportunidad de la participación. Filomena, muchísimas gracias por tu intervención. Como que fui rápido y todavía hay imágenes, ¿verdad? Pero, ok, que si quieren le termino, o sea, lo corto o prefieren ver todas las imágenes que tengo. Faltan unas 4 o 5. Como me digan. Creo que, no sé, Filomena, porque tengo entendido que no estabas compartiendo pantalla. Estábamos solo escuchando. Ah, ¿no compartí pantalla? No, hasta ahora nos enteramos que ibas a compartir pantalla. Si quieres, te quedan 3 minutos, te quedan todavía 3 minutos. Puedes de pronto, pues, compartir la pantalla y vemos las imágenes, si te parece.
Pues yo creo que no le no sé, está raro. Porque yo pensaba que estaba compartiendo la pantalla con ustedes, entonces no se pasaron las imágenes. Ajá, Filomena, es que para compartirla tienen que estar en tu pantalla. Sí, está en mi pantalla y yo las vi pasar. Ah, bueno, es que si no están en la pantalla, en tu pantalla, aunque le des al botoncito que dice, botoncito verde que dice compartir, no se comparten. No sé, no lo comparto, no está, no, entonces no se comparte. Ahora, Filo, estamos viendo La pizarra, ¿no? la pizarra, sí. Deja de compartir y vuelve a compartir y asegúrate de que antes de picarle compartir secciones, el archivo que hay, te deben de salir una serie de cuadritos donde están las cosas que tienes abiertas en tu pantalla. Sí. Ahora sí, perfecto. Ahí sí la vemos. Ahí están viendo. Ay. Sí, sí estamos viendo la pantalla ¿Sí están viendo? con varias imágenes de Toledo. Con... Uy. Entonces, puedo compartir rápidamente. Si están viendo la segunda imagen. Estamos viendo el jinete. Otra imagen. Entonces están en la primera. Estamos en Mujer Pescado. Y el Creo que salió. Hola. No, ahí está. Filomena está en la... Sí, 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 no, había salido y volvió. Ah. Filomena está sin micrófono. está cayendo una tormenta justo ahorita. Yo creo que habría que entonces invitar a las personas que están viendo la transmisión, pues que googleen un poquito a Francisco Toledo y pues se acerquen también como a las imágenes del pintor, del artista también un poco, ¿no? Muchísimas gracias, Filomena, pues por la intervención. Igual con la lectura también nos hicimos muchas imágenes en la cabeza, eso sí. Ah, bueno. Eso sí también sucede, eso por ese lado no hay ningún lío. Quiero entonces, antes de pasar a las preguntas, hacer como un repasón rápido por las tres ponencias, anunciando solo 2 o 3 cositas rápidas, con temor pues pues, esperando que no dañe los enunciados de los diferentes ponentes. Iniciamos esta mesa con Víctor Manuel Jiménez y es curioso porque cada una de las ponencias nos acercaban a un artista diferente. Víctor Manuel nos acercó a la obra de Christian Marclay para hablarnos acerca un poco de la importancia de la fisicalidad, más que de la materia, pues cómo se materializa a través de la fisicalidad de los objetos, la obra de Christian Marclay y la importancia de diferentes presencias dentro de su obra. No solo la de él como artista y sus compañeros ejecutantes, sino además de los objetos, del público e inclusive del espacio mismo. Nos mostró pues varios videos y nos dejó una gran inquietud, pues no sé, una gran inquietud con la última obra que nos mostró
donde a manera de acción performativa y como dice un poco Víctor Manuel, entre chiste y obra, nos presenta pues un trabajo de Christian Marclay, donde amarra una guitarra a un camión y la recorre a manera de, pues, haciendo como alusión a la ejecución de un hombre pues, por manos de ciertos violentos suprematistas raciales. Eso por el lado pues, de Christian Marclay nos deja preguntas acerca como de la performatividad y la relación de los objetos con los cuerpos, con los espectadores y con el artista mismo. María Eugenia hace un acercamiento a Dan Graham y específicamente a su obra 1.000.000 de trillones de millas al borde del universo conocido, donde nos plantea preguntas alrededor de la relación con el paisaje, de cómo nosotros habitamos el paisaje y cómo esa habitabilidad del paisaje puede verse traducida de una u otra manera, no solo a través de el formalismo de la Gestalt y de las representaciones que de una u otra forma se acercan pues como a esta mímesis de lo escópico, sino que nos trae pues otras formas de representación del paisaje, en este caso planteado como un dato estadístico, nos dice como la manera duchampiana. Y también nombra de una u otra forma esa relación que tenemos nosotros con los instrumentos de la visión que nos ayudan a acercarnos también a lo nanoscópico, pero también a lo telescópico y a lo macroscópico, justamente para poder vivir ya sea desde la experiencia directa de lo sensible o a través de la teoría, esto que es esa experiencia del paisaje, la habitabilidad del paisaje. Y finalmente, Filomena Cardoso Gracio nos habla de otro artista que es Francisco Toledo, pues, este emblemático pintor mexicano, que también nos habla un poco acerca de estos cuerpos que pinta Francisco Toledo, que son cuerpos no solo de seres humanos, sino también de animales y de cierta animalidad también de nosotros los humanos, y que nos trae a colación a través de estas imágenes lo irracional, un poco para acercarnos a eso que nos rodea o para entender lo que nos rodea. Nos trae también nuevas realidades, no una narración de los mitos, nos dice Filomena, sino nuevas realidades o, por qué no, mundos existentes que están ahí latentes y que nosotros no hemos explorado. Y pues nos hace ciertos acercamientos también al tema de la gran pasión que tenía por la vida y por los que habitamos esta vida, un poco por decirlo así, que tenía pues Francisco Toledo a través de esta convivencia pues con diferentes animales, ¿no? Un poco como esos tres panoramas, Toledo por un lado, Dan Graham por el otro y finalmente Christian Marclay por el otro. Entonces le doy paso a Teresa pues para que pueda moderar las preguntas y para que pues al final nos dé también una gran conclusión de esta primera sesión del Congreso. Adelante, Teresa. Muy bien, muchas gracias, Fer. Y bueno, pues vamos a ir alternando un poco preguntas de Zoom, de las que se formularon en Zoom, y también preguntas de las que se formularon en Facebook. Antes de iniciar con las preguntas, nada más hacer este comentario, que según nos habían dicho en las instrucciones, sí es cierto que ustedes tienen que registrarse, registrar la asistencia, pero por favor, si son tan amables, pues regístrenla siempre hasta el final de la tarde. Salvo que alguien se vaya antes, ¿no? Pero si van a permanecer, mejor hasta el final de todas las ponencias, porque se genera bastante confusión entre los nombres que ustedes anotan y las preguntas, ¿no? Todo lo que se escribe que son las preguntas. Bueno, dicho esto, pues nada más, ya paso a las preguntas que se han formulado por acá. En relación al trabajo que nos presentó Víctor, pues Maite Acosta pregunta: ¿existen objetos extraños a las artes visuales? Y Claudia Hashi
no es una pregunta exactamente, o si lo es, dice Stockhausen. Entiendo que se refiere, quiere referirse Compositor, sí. a si hay, se puede considerar a Stockhausen como un antecedente, ¿no? Por supuesto. De esta obra y de la obra que nos presenta. Y bueno, yo me acordé de repente también, y lo añado ahí, Stockhausen fue discípulo de Messiaen y a mí me remitió de alguna manera, ¿no? En alguna cosa me trajo a la mente un poco a Messiaen, ¿no? Bueno, pues eso eran las preguntas de Facebook para Víctor. Ok, breves comentarios en realidad. Pues, claro, por supuesto que podemos recordar a Stockhausen con muchos de sus trabajos, las piezas, el cuarteto para helicópteros, entre otros, ¿no? Y muchos otros. Con Alejandra platicábamos en el chat o comentábamos en el chat la relación que puede tener con John Cage, por ejemplo, que puede tener con Merce Cunningham, que puede tener la relación muy cercana que tuvieron todos ellos con Marcel Duchamp mismo, con la gente de Fluxus, con Nam June Paik. Es decir, hay toda una comunidad, sobre todo en los 60s, que van a hacer un rebote, un vínculo muy interesante con artistas anteriores a ellos, es decir, entre ellos Stockhausen, entre ellos Marcel Duchamp, y los futuristas, por ejemplo, Marinetti, el trabajo casi fascista que hacían en sus postulados. Sin duda digamos, hay una tradición, por decirlo de una manera, una tradición de lo no tradicional, que es un poco paradójico, en el siglo XX, ¿no? Es decir, es un desarrollo que ha llevado bastantes décadas y que artista tras artista, en las diferentes épocas que han ido avanzando, pues va contribuyendo con recuperando algunas de las prácticas, en el caso de Dan Graham y los post-minimalistas conceptuales del que nos hablaba la doctora María Eugenia. Son vínculos que a veces no son totalmente afectivos, no es de que no hayan sido amigos, pero son vínculos ideológicos, temáticos, conceptuales, sin duda, que en los que por lo menos en la ponencia que yo estaba tratando de elaborar, hay una cercanía muy próxima con el objeto cotidiano, ¿no? Con la vida común. En el caso de Mark Clay, la guitarra arrastrada que desprende múltiples lecturas e interpretaciones, ¿no? Sin duda, esto es una concatenación de antecedentes y de propuestas que sin duda han explorado el objeto común, la fisicalidad del objeto en diferentes dimensiones, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Voy a continuar con las preguntas que son para Víctor. Ahora, más que las preguntas, voy a leer un poco los comentarios que han mantenido una pequeña conversación en el chat de Zoom entre Alejandra Olvera y Víctor, Víctor Manuel, y dice Alejandra, este trabajo se entiende tiene como antecedente a John Cage, quien al haber colaborado con Merce Cunningham toda la vida, pues tiene integrada la presencia del cuerpo en la producción del sonido, del silencio. Y también Nam June Paik trabajó con Merce Cunningham en trabajo de danza filmada. Pregunta entonces Víctor, ¿te refieres a la guitarra arrastrada? Y contesta Alejandra, en general, a la obra que presentaste. La investigación de Cage es un antecedente. Lo que me parece interesante es que tú estás viendo la corporalidad de esta obra que sitúa como perteneciente a las artes visuales y también al arte sonoro. Y Cage también está vinculado a lo corporal en su trabajo con Merce Cunningham. En general se habla mucho de la influencia de Cage en Merce y en la danza posmoderna, y claro que hay influencia, pero también el hecho de que Cage trabaja con bailarines implica una influencia del trabajo de lo corporal en la creación sonora. Tú estás hablando de esto mismo, pero con otro artista. A esto responde Víctor, sin duda, Berkeley es admirador del trabajo de Localizado, varios artistas clave en la historia del arte más reciente, entre ellos Duchamp, Cage,
Cunningham, los Fluxus, César, Spoerri, etc. Gente que ha empujado mucho con su trabajo para incorporar prácticas que desdibujan los límites de las disciplinas y que involucran la fisicalidad de los cuerpos en diversas dimensiones. Añade después, un poquito más adelante, bueno, no, esto ya sería otra ponencia. Bueno, esto es un poco el diálogo que mantuvieron Víctor y Alejandra en el chat de Zoom, y bueno, pues ya vemos que es prácticamente otras dos ponencias añadidas a las que ya habíamos escuchado. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas que se formularon a Maru Rabadán, María Eugenia Rabadán. Aprovecho para saludarte, Maru, bueno, pues... Muchas gracias. Gracias, Víctor, por cierto, claro. Y aprovecho, para preguntar a Maru, hay por aquí, perdón, tengo preguntas en varios lugares, a Maru de Maite Acosta. Dice, bueno, es más bien un comentario y pregunta: pensaba en Man Ray y los universos creados sin cámara fotográfica, estos otros espacios de un posible paisaje. ¿Cree que tal modo de mirada en las vanguardias permite entender que paisaje es también posible en el mundo orgánico? Esa sería una pregunta para Maru. Y bueno, tenemos algunas más. No sé si quiera contestar primero esa. Déjame esta, porque si no se me va a olvidar esta antes. Sí, mejor primero. Yo es que soy historiadora de arte y analizo imágenes, de manera que si yo no estoy viendo una imagen no sé de lo que me están hablando. En realidad, y es que realmente no podría dar respuestas si no estoy viendo algo más concreto. Maite trabaja conmigo, después tendremos una plática para ver exactamente qué es lo que me está queriendo decir. Bueno, lo dejo ahí porque si no estoy viendo imágenes no sé muy bien qué. Otra cosa, yo dejé muy claro que no, en 2 ocasiones se me ha asociado con vanguardias. No, yo es que fui muy clara cuando digo yo estoy trabajando en la transhistoria del arte. Es decir, que yo me estoy saliendo de la historia del sumas de vanguardias y nuevas vanguardias. Yo es que trabajé como 130 cursos semestrales de esta manera, y hay muchas cosas que esa manera de hacer historia no ha permitido ver, y una de las cosas que no ha permitido ver es exactamente que se estaba trabajando paisaje de una manera distinta, y no se puede ver porque te focaliza hacia land art, earth art, y todo lo demás no lo ve. Entonces hay que irse a catálogos razonados, a revisar obra tras obra para ver exactamente si esto es, y analizar si esto de alguna manera es la relación de hombre y lugar, y todo lo que he definido más o menos con cierta puntualidad. De manera que nunca hablé del arte conceptual, nunca, y Dan Graham odia el arte conceptual, de manera que hay que tener un poco más de, digamos, puntualidad a la hora de hacer los análisis, me parece. No sé, yo quería hacer un par de comentarios. Yo leí aquí algo que está escrito de Alejandra, o espero que me lo digas. Iba a leerlo yo, pero léelo tú. Ajá, si lo tienes por ahí. Ajá. No, léelo tú, porque no solamente estoy yo, está toda la gente participando, y hay unos que quizá están en el Facebook, que no están leyendo. Sí, de hecho, la otra pregunta era de Face, la que te formulé antes, y esto era un poco el comentario. Iba yo a leer ahora el comentario que hacía Alejandra Olvera a tu ponencia. Dice: es muy interesante esta relación entre el cuerpo y el paisaje, que sería imposible de no haberse desarticulado la teoría de la representación. También la cuestión de la mirada como cuerpo, y estas obras de 2 ojos son increíbles. Bueno, porque las cámaras también tienen un solo ojo, pero el acto de filmar
que es un acto de la mirada, también es un asunto del cuerpo completo, no solo de un ojo. Aquello que filma la cámara están los dos ojos y todo el cuerpo y aunque así se entienda, no siempre en el acto de filmar o de presentar la filmación se reflexiona o se crea desde la conciencia de que se filma desde el cuerpo. Por esto es muy interesante esta presentación de los dos ojos. Sí, en este congreso, antes Alejandra y yo trabajamos exactamente ese concepto de que, es decir, la filmación lleva en sí mismo el movimiento del cuerpo del cámara, ¿no? Cuando analizamos lo de esta danzarina de la danza postmoderna, bueno, eso lo analizamos ahí. Y no sé, digo, sí hay pocos ejemplos, pero uno de ellos es Godard, que considera allí en alguna de sus películas los dos ojos, y Jorge Volado, que también en su película Segundo Siglo también lo comenta visualmente, ¿no? Bueno, esto. Yo había escrito antes, es que ya que tomé la palabra, o que me permitieron tomar la palabra, o que la tomé yo, que quería enseñar a esta, a ver cómo es su nombre, a Filomena, antes de, así yo dejo el micrófono, un libro que ahorita que habló de Toledo, yo hice así, estiré la mano, y a la mano está mi libro que me regaló Francisco Toledo, de San Agustín Etla, que mencionaste, y bueno, lo quiero mucho, lo tengo aquí, y tiene una pequeña dedicación que él hizo, por acá dice, para Maru Rabadán, el año 2000, porque yo ayudé mucho a Toledo y la biblioteca a traer libros de todo el mundo para poder contribuir con la maravilla de biblioteca que nos dejó. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo que aprovecho, Maru, para preguntarte algo. Bueno, comentar y preguntarte algo también. Como yo no tengo tiempo de escribirlo en la chat, pues así, directamente. Me estaba preguntando con tu ponencia precisamente cómo cambia la mirada de la naturaleza con la vanguardia tras la modernidad. Y me pregunto si este cambio, entre otras cosas, obedece porque deja de ser la naturaleza, deja de ser el punto de referencia. Deja de ser el punto de referencia, ya no es el modelo al que se adapta el arte, sino que la naturaleza se adapta al ojo, a la mirada. Y bueno, a mí me dejó esto pensando, ¿no? Un poco todo esto, lo que nos presentaste hoy, ¿no? Es decir, si no hay ese cambio ahí, ¿no? Es decir, de pasar a ser un modelo mimético, es decir, la naturaleza sería el centro en este caso, como que se articula hacia el otro lado. Es decir, lo que importa ya no es la naturaleza, sino el ojo que la está viendo, ¿no? Sí. No sé, digo. No, yo pienso que la naturaleza siempre importa exactamente igual. Lo que sucede es que hay un cambio de concepción del arte que es absolutamente radical, no cambia una parte, como luego cambian las vanguardias, o sea, entre una vanguardia y otra está todo el sistema y cambian pedacitos, cambian partes, ¿no? Es que a principios del siglo XX cambia absolutamente toda la concepción del arte. Esto quiere decir, se derriba toda la concepción del arte enteramente, todo el edificio, se saca la cimentación, se arroja todo fuera y se vuelve a hacer una construcción enteramente nueva. Esto, digamos, muchos de los artistas y en todo el arte que después ha venido de alguna manera a construirse en los nuevos esquemas teóricos. Todo lo que escuchamos hoy depende de él. Ahora, en ese momento yo hoy no lo hago porque es que lo he hecho muchas veces para poder explicar y es digamos, es como el centro de lo que yo estoy trabajando. Si tú te coges, digamos, de los paisajistas que estuvieron en ese momento en el centro de los cambios, como pudo haber sido Piet Mondrian, que fue un gran paisajista del siglo XIX y después un gran paisajista del siglo XX, lo que sucede es que hay imágenes tan contrarias y tan incompatibles que parece que las hicieron artistas diferentes. Pero la naturaleza sigue siendo tan importante para una representación como para la otra. Es decir, es tan importante, bueno, es que ahora ves artistas que hacen cosas increíbles.
¿no? Por ejemplo, una de las que a mí más me interesa en estos momentos es Anne Weston Spear y su manera de ver a través de la fotografía, que es una forma de descubrimiento y tal, revela cosas increíbles, porque por ejemplo tiene una especie de mesa, ella se coloca de este lado de la mesa y va al amanecer, y entonces tiene muy claro cuál es la secuencia, digamos, de los colores conforme se van difractando. Y la otra cosa que a mí francamente es que me encantó, es cuando empieza a hablar de que al atardecer, es decir, que tú tienes el sol atrás, ¿sí? Y como si miras hacia adelante, de pronto se ve una sombra, hay que entrenarse, no cualquiera, se ve una sombra. ¿Y qué es esa sombra? No es que está atardeciendo, pero hay una sombra que es de particular interés, y es que la Tierra está aventando las sombras hacia adelante, ¿no? No, entonces, no, los artistas contemporáneos tienen una capacidad de ver los paisajistas increíble, solo que se ve desde otro lugar, completamente. Ahora, todo esto no llega a suceder y seguirían pintando el cuadro con el horizonte, que también lo hay, pero no es la única manera, ni es la manera hegemónica, pero esta manera de ver ha diversificado y ha profundizado de una manera sumamente interesante. Y también hay que quitarse las vanguardias para empezar a ver otras cosas que están ahí. Muy bien, bueno, muchas gracias, Maru, por esta respuesta tan nutrida. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos entonces a las respuestas que siguen, o perdón, a las preguntas que siguen, que son las que se formulan a Filomena. Bernal Alexandra dice: ¿cómo se puede presentar el cuerpo como medio de creación artística sin caer en la mera recreación del mismo? Esa sería una primera pregunta. Pues, no sé si está por ahí Filomena. Sí, sí estoy. Sí, aquí. ¿Me escuchas? ¿Cómo se puede Sí, recrear? sí, te oigo muy bien. ¿Cómo se puede? ¿Lo repito? Sí, por favor, porque se corta Sí. mucho. Vale, la repito de nuevo. ¿Cómo se puede presentar el cuerpo como medio de creación artística sin caer en la mera recreación del mismo? Con mucha fantasía, con mucha inteligencia, con mucha imaginación para no caer en la recreación. Y eso creo que fue y con mucha libertad. Y eso creo que fue una de las cualidades que tuvo Toledo a la hora pues de crear su obra y crear cuerpos sin que los esté recreando, digamos. No sé si contesté. Sí, Es difícil hacerlo con palabras, sí. pero ajá. Claro. Y a través a mí me parece que de texturas, de replanteamientos de líneas, de hacer la línea, todo eso, a través de esos elementos, Toledo pues recreó, o más bien creó nuevas cosas. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra cuestiones por aquí? Dice Claudia Hashi, en sus cuadros, sus cuerpos eran andróginos fantásticos. Es más bien un comentario. Y a continuación plantea, todo lo que expresa, se entiende Toledo, deja muy clara su lucha social. ¿No es cierto? Sí, él defendió en el sentido de que defendió la naturaleza, defendió sus pueblos, defendió de dónde era, defendió, como comenté, por ejemplo, que se mantuvieran los maíces naturales, sin que esto contra la situación del maíz transgénico que se introdujo en México y también en otras partes del mundo.
sí tiene que ver su obra, a final de cuentas, que fue muy vasta, y también todas aquellas situaciones que él provocó, como fueron los centros culturales y centros de creación, son parte de esa sensación y de esas defensas que él hizo de la vida, de la naturaleza en sí. Todo eso es parte es decir, no fue solo a través de su obra, de su pintura, que fue muy vasta en las más diferentes técnicas, porque trabajó desde pintura gráfica en todas sus técnicas, pintura también en muchas técnicas, trabajó diseño para textiles, que generalmente no se conoce mucho, hizo cerámica, hizo cosas en vidrio, qué sé yo, diseños para rejas, no sé, de las cosas más que por veces no se conocen o que no es tan conocido, pero además de eso nos dejó todas esas instituciones culturales que son para la defensa y para el conocimiento y para que se amplíen los conocimientos de pueblos y de gente que muchas veces no tiene acceso o que no ha tenido durante mucho tiempo acceso a determinados medios. No sé si me contesté. Es decir, Sí, sí, lo que él claro, hace con su vida, lo que hace con su vida y con su obra es una defensa de la naturaleza y de la vida en general. Muy bien, bueno, muchas gracias. Y por último tenemos, pues, creo que fue una pregunta, más bien un comentario, creo que más general, que por lo menos no lo entendí tan canalizado a ninguno de los tres ponentes. Un comentario de Sub Enrique que dice, solo para comentar, de hecho, dice, solo para comentar que el cuerpo, la situación del cuerpo y la situación del artista, donde reinventa herramientas eficaces y saberes horizontales, desde el contexto actual, la obra se vuelve una apertura posible hacia un intercambio ilimitado. Bueno, este es su comentario, no sé si alguno de ustedes quiera decir algo, añadir algo a esta reflexión. Lo que puedo comentar Bueno, también pues es con respecto a la obra, cuando la termina, dice que termina el artista, pues en realidad pues no queda terminada, sino que a la hora de ser vista o de participar el observador, pues hay ahí se sigue recreando la obra. La obra sigue su camino, que es decir, la obra no muere al momento en que el artista la termina, sino que pues sigue su camino que puede ser de descubrimiento o de muchas otras sensaciones para el observador. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo más. ¿Alguno de los ponentes quiere añadir algo más? Y si no... Bueno, pues si no, hasta aquí llegamos, nada más. Bueno, pues hacer una pequeña recopilación, ¿no?, de lo que se ha trabajado un poco por aquí esta tarde. Pues en principio una primera parte, una primera mesa más encaminada quizá, ¿no?, a una reflexión filosófica sobre el cuerpo, es decir, más bien nuestro ser en el mundo, ¿no? Hablaban por ahí de el cuerpo, la transformación del cuerpo, hablaban también por ahí, ¿no?, la contemplación del cuerpo desde dos ángulos, ¿no?, desde la ideología y desde la utopía, y también, bueno, pues el cuerpo como, pues como parte, ¿no?, como parte del mundo que hace una lectura también del otro mundo, ¿no?, es decir, de lo otro que no es el propio cuerpo, ¿no? Bueno, pues todo ahí hubo
toda una serie de reflexiones, bueno, muy sustanciosas. Y ya, pues, en la segunda mesa estuvo más centrada en obra artística y, pues bueno, obviamente también pues, el cuerpo como fuente de observación, en muchos sentidos, ¿no? Es decir, el cuerpo como fuente de observación auditiva, y no solo auditiva, es decir, cómo se pone en relación, ¿no?, esa observación auditiva también con, pues eso, ¿no?, con el movimiento, con lo corpóreo. Por otro lado, tuvimos también la observación de la naturaleza, con una mirada quizá diferente, con la mirada que le aporta el siglo XX. Y por último, pues tuvimos también pues otra mirada también, ¿verdad?, a las artes plásticas, pero en este caso, tomando en cuenta pues cómo construye, ¿no? Es decir, cómo Toledo en este caso pues construye un universo en función, ¿no?, en función de, claro, de las ideas que pretende también comunicar, ¿no? Es decir, cómo su trabajo pues se convierte en una vía, en un vehículo a través del cual comunicar. Es decir, el cuerpo, este cuerpo que somos, ¿verdad? Este cuerpo con un cerebro que somos, pues tiene la posibilidad, ¿no?, de acercarse, de aproximarse al mundo, a los otros cuerpos, a ese gran cuerpo que sería también el mundo, que quizás sería también la naturaleza, a ese otro cuerpo con distintas miradas, ¿no? Bueno, yo quiero Ajá. nada más señalar. Sí. No me acordé de la danzarina, es Yvonne Rainer, pero con esto que estás mencionando, Tere, quería también poner ahí un apunte. ¿Es que es la mirada y el ojo o es el hecho de escuchar? Pero desde Goethe no es solamente el ojo, sino que ese ojo va unido a un cuerpo y va unido a un cuerpo con una psicología. Y Goethe es el que se lo logra ver y lo teoriza, lo explica. Y a partir de entonces podemos decir, aquí está la visión o aquí está lo que escuchamos. Pero esa visión ya se sabe desde entonces que tiene una psicología y que el amarillo produce, qué sé yo, tal emoción. Sí, ¿no? claro. Entonces, pero para que no se quede así como el ojo ahí suelto en el espacio. Muy bien, pues muchas gracias por esa puntualización tan precisa y tan conveniente. Y bueno, pues yo creo que aquí es donde concluimos. No sé si ya los organizadores pues del Congreso quieran añadir algo, quieran decir algo, recordar algo para mañana o no sé, algún aviso que quieran antes de que se cierre la sesión. Sí, Tere, muchas gracias. Pues nada más recordar que mañana les esperamos a las 5 de la tarde en Facebook Live. Vamos a tener la mesa 3, autonomía del cuerpo, derechos sexuales y reproductivos, y la mesa 4, cuerpo, discapacidad y capacidades diferentes. Para quienes son ponentes pueden entrar también por acá por el Zoom. Si no han anotado quién son los asistentes, su nombre, pues pueden ahora anotarlo en el chat del Facebook para acreditar su asistencia. Y pues muchísimas gracias, Tere, por tu apoyo en la moderación, y muchas gracias a todos y todas nuestras ponentes por lo que nos han presentado hoy, que fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Pues no hay de qué, Alejandra, muchas gracias. Ha sido para mí un placer estar aquí escuchando tantas y tan buenas ponencias, ¿no? Así que bueno, pues, en fin, un lujo siempre. Gracias. Gracias a todas y a todos. Feliz noche.